Una pequeña mendiga, descalza, empapada y temblando de frío, corre bajo la lluvia. Se aferra al abrigo de un millonario y le suplica entre lágrimas: «Señor, mi hermanito se está muriendo». Él, acostumbrado a ignorar el dolor ajeno, no sabe por qué. Pero esta vez no puede seguir de largo. Lo lleva a su mansión, llama a un médico, pero al examinar al niño descubre algo que lo deja en shock. Un secreto devastador, enterrado en los documentos de su propia empresa. Uno que lo conecta con la tragedia de esos niños de una forma que jamás imaginó. Lo que empieza como un acto de compasión, lo arrastra a enfrentar sus peores culpas, reabrir heridas que creía cerradas, y lo obliga a tomar la decisión más importante de su vida. Si alguna vez pensaste que ya era tarde para cambiar, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que está por ocurrir va a romperte por dentro y volver a armarte. En el corazón de Madrid, entre las sombras elegantes de un despacho perfectamente ordenado, Eduardo Salazar aparenta tenerlo todo: éxito, poder, respeto, pero detrás de esa fachada impoluta vive un hombre roto. Desde la muerte de su hijo Miguel, cada amanecer ha sido un ejercicio de supervivencia emocional. Silencioso, solitario, se convirtió en esclavo de su rutina, como si el trabajo pudiera anestesiar el dolor. Se movía como un autómata, respirando solo lo necesario, sin espacio para vínculos, ni preguntas, ni pasado. Hasta que esa tarde de otoño, todo cambió. La tormenta azotaba con furia las ventanas de su coche cuando la vio. Una niña descalza, empapada, con los ojos más grandes y verdes que jamás había visto. «Por favor, señor, mi hermanito se muere», dijo con una voz que partía el alma. Eduardo dudó. No era alguien que reaccionara impulsivamente, pero algo en esa mirada lo desarmó. No era lástima, era otra cosa, algo enterrado bajo capas de hielo. Bajó del coche sin pensarlo 2 veces, mojándose hasta los huesos. Y entonces supo, no podía dejarla allí. En sus brazos, el pequeño Gael ardía en fiebre, apenas respirando. Era tan diminuto que parecía romperse con solo mirarlo. Eduardo los llevó a su mansión, desconcertado por su propia reacción. Había pasado años cerrando puertas, blindando emociones, y ahora se encontraba cargando a un bebé moribundo por las escaleras de su hogar. Luna no se separaba de su lado, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Él, en cambio, sentía una punzada en el pecho que no sentía desde... Miguel llamó a su médico personal con urgencia. Las palabras se le enredaban en la garganta, como si no fuera él quien suplicaba por ayuda. «Haz lo que sea. No puede morir», ordenó con un temblor en la voz que no pasó desapercibido. Esa noche, el eco del pasado y el caos del presente convivieron en un mismo espacio. Y mientras los relámpagos iluminaban las paredes frías de su mansión, Eduardo Salazar, el hombre intocable, comenzó a resquebrajarse sin entender por qué. La madrugada trajo silencio, pero no paz. Eduardo se quedó despierto, sentado al borde de la cama de invitados, donde Gael dormía con dificultad. Luna, agotada, se había quedado dormida en un sofá, abrazando una manta como si fuera un escudo contra el mundo. Él los observaba con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Cómo era posible que esos 2 pequeños desconocidos removieran tanto? ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago, tan parecido al que lo invadía cada vez que soñaba con Miguel? Los recuerdos regresaban, como ráfagas involuntarias. La risa de Miguel en el jardín, sus pasos corriendo por el pasillo, su voz diciendo «¡Papá!», como si fuera lo más natural del mundo. Eduardo cerró los ojos con fuerza, tratando de espantar esa imagen. No podía permitirse volver atrás. No ahora. Pero el rostro pálido de Gael y la valentía feroz de Luna se le clavaban en el pecho como espinas dulces.
Había algo en ellos que lo arrastraba, como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad sin previo aviso. Al amanecer, mientras el médico revisaba al niño, Eduardo se apartó en silencio hacia el ventanal de su despacho. Afuera, la lluvia había cesado, pero el mundo seguía gris. Desde ahí podía ver los límites de su imperio: edificios, planos, poder. Todo lo que construyó para no sentir, y sin embargo nada de eso lo preparó para escuchar al médico decir: si no lo hubieras traído anoche, ese niño no habría sobrevivido. No dijo nada, solo asintió, pero por dentro algo se quebró de forma irreversible. Fue Luna quien interrumpió ese momento, entrando descalza, con el cabello aún húmedo y la cara llena de dudas. «Va a estar bien, ¿verdad?». Eduardo se agachó hasta quedar a su altura, sin saber muy bien qué decir. Nunca había consolado a un niño que no fuera el suyo, y ahora ni siquiera sabía si estaba preparado para hacerlo de nuevo. Pero algo salió de su boca antes de que pudiera pensar. «Sí, lo prometo». Y con esa frase, sin saberlo, empezó a cambiar no solo el rumbo de su día, sino el de toda su vida. La casa, antes silenciosa como un mausoleo, empezó a llenarse de sonidos nuevos: risas tímidas, pasos menudos, el tintineo de cucharas pequeñas contra tazas. Luna, con su curiosidad indomable, exploraba cada rincón como si fuera un museo encantado. Gael, aún débil, dormía largas siestas en el sofá, envuelto en mantas que olían a lavanda y pertenencia. Eduardo los observaba desde lejos, con una mezcla de fascinación y miedo. No entendía por qué le afectaban tanto, pero tampoco podía ignorarlo. Luna le contaba fragmentos de su historia con una madurez desconcertante: cómo vivían en una habitación alquilada, cómo su mamá, Sofía, luchaba todos los días para darles lo poco que tenían, y cómo, un día, todo desapareció. «Nos echaron. Mamá lloró mucho, pero nadie la escuchó», dijo mientras miraba el suelo. Eduardo tragó saliva, sintiendo cómo una inquietud creciente le recorría el cuerpo. No sabía por qué, pero esas palabras le sonaban demasiado familiares, como si fueran parte de algo que él mismo había provocado. Esa noche, revisando archivos antiguos de su empresa, se encontró con el apellido Andrade, Sofía Andrade, una madre soltera, desalojada de forma legal por incumplimiento de contrato, según los informes. Pero algo no cuadraba. Había notas marginales, cartas sin respuesta y, lo más duro, una solicitud de audiencia con él, ignorada por el equipo legal. Eduardo se quedó inmóvil frente a la pantalla, con el estómago encogido. No podía creerlo. Esos niños estaban allí por su culpa, por una decisión tomada detrás de un escritorio. El peso de la culpa cayó como una avalancha. No era solo la tristeza por su hijo perdido, era la vergüenza de haber causado otro dolor igual, o peor. Las piezas empezaban a encajar, como un rompecabezas cruel. Luna no necesitaba caridad, necesitaba justicia, y él, redención. En el silencio de la noche, mientras el mundo dormía, Eduardo tomó una decisión que cambiaría su destino. No sabía aún cómo, pero sabía lo en que debía hacer, y ese primer paso, por más incierto que fuera, ya no le parecía tan imposible. Desde temprano, Eduardo se presentó en su oficina con una energía distinta. No era ese impulso frenético del ejecutivo dominante, sino una urgencia más íntima, más visceral. Pasó horas revisando expedientes, contratos, actas de desalojo, y en cada línea, en cada firma, encontraba rastros de un sistema que había avalado por años sin cuestionar. ¿Cuántas Sofías hubo antes? ¿Cuántas Lunas y Gaeles habían terminado en la calle por decisiones técnicamente correctas? Por primera vez, la frialdad de los papeles le pareció monstruosa. Convocó una reunión urgente con su equipo legal. Las caras acostumbradas a su tono autoritario se tensaron al verlo tan distinto, casi humano. Eduardo no gritó,
No golpeó la mesa, solo preguntó, ¿qué pasó con Sofía Andrade? Hubo titubeos, miradas esquivas, evasivas maquilladas de tecnicismos. Seguimos el protocolo, señor. Él no respondió. Solo deslizó sobre la mesa la carta de solicitud que Sofía había escrito a mano, ignorada, arrugada, olvidada. El silencio en la sala era pesado, como si cada palabra no dicha se convirtiera en plomo. Ese día, por primera vez en años, Eduardo canceló toda su agenda. Volvió a casa antes del almuerzo. Encontró a Luna en la cocina, ayudando a la ama de llaves a batir huevos con una sonrisa desdentada. Gael, más despierto, jugaba con una cuchara de madera, riendo en voz baja. Y en ese instante, tan cotidiano y mágico a la vez, algo se asentó dentro de él. No solo quería protegerlos, quería pertenecer a ese pequeño universo que ellos traían consigo. Un universo de ruido, caos, ternura y vida. Más tarde, sentado en su despacho con una copa intacta entre las manos, pensó en Clara, en cómo la pérdida de Miguel los destrozó, en cómo se alejaron como dos islas incapaces de construir un puente entre tanto dolor. Se preguntó si ella sabría de Luna y Gael, si querría saber. Una parte de él la echaba de menos, no como compañera, sino como alguien que conocía la versión más humana de él mismo. Esa noche, por impulso, o tal vez por necesidad, buscó su número, y por primera vez en años escribió, «Necesito hablar contigo». Clara no respondió de inmediato. Eduardo dejó el móvil sobre la mesa y volvió su atención a los niños. Esa tarde, decidió llevarlos al parque del barrio, un gesto sencillo que se le hizo enorme. Luna corrió entre las hojas secas como si nunca antes hubiera tenido un otoño para jugar. Gael, envuelto en su abrigo nuevo, observaba todo desde el cochecito con ojos asombrados. Eduardo caminaba detrás de ellos con una mezcla de orgullo y vértigo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era suficiente? Mientras los observaba, un recuerdo lo golpeó sin avisar. Miguel, con 5 años, subiendo por la misma estructura del parque, gritando «¡Mira, papá!». Eduardo, en ese entonces, atendía una llamada. No lo vio caer. No lo abrazó después del llanto. Solo llegó a tiempo para pedir disculpas que jamás bastaron. Ese instante se clavó como una aguja en el presente y lo empujó a agacharse junto a Luna, a escuchar cada palabra que decía como si fuera oro. Esta vez no iba a fallar. Esa noche, Clara respondió, «Estoy en Madrid. Podemos vernos mañana». Eduardo sintió una punzada en el estómago. No sabía qué esperaba exactamente, pero sabía que la necesitaba allí. No por nostalgia, sino porque había algo entre ellos que ni el tiempo ni la distancia habían destruido del todo. La capacidad de reconocer en el otro el dolor que no se muestra. La noche fue larga. Gael tosía de vez en cuando. Luna dormía profundamente, con una expresión tranquila, y Eduardo, en medio de todo, sentía que el silencio por fin era un refugio y no una condena. Por la mañana, antes de salir, dejó instrucciones con su ama de llaves. «No les falte nada. Yo vuelvo pronto». Se miró en el espejo. El traje bien planchado, el cabello en orden, pero los ojos eran otros, menos duros, más vivos. Al salir, se detuvo un instante en la puerta. Escuchó una risita infantil que venía del pasillo, y por primera vez en años sonrió sin esfuerzo. Ese día, más que una reunión pendiente, lo esperaba una conversación que tenía el peso de una vida entera. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del bullicio habitual. Clara llegó puntual, con ese andar sereno que siempre la caracterizó. Eduardo la vio entrar, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No por romance, eso se había quedado atrás, sino por el peso compartido de todo lo que fueron y ya no eran. Cuando ella se sentó frente a él, no hicieron falta palabras innecesarias. Se miraron como quien reconoce en el otro un espejo antiguo y doloroso. Él habló primero.
Le contó de Luna, de Gael, del desalojo, de Sofía Andrade. Clara lo escuchó sin interrumpir, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos empañados. Cuando mencionó que había llevado a los niños a su casa y que había pensado en adoptar, sus cejas se arquearon con una mezcla de asombro y ternura. No te reconozco, y al mismo tiempo sí. Creo que esta versión de ti siempre estuvo ahí, pero tenía miedo, dijo en voz baja. Eduardo no supo qué responder, solo asintió. Después de un silencio largo, Clara habló de Miguel, de las noches sin dormir, de las culpas, de las veces que quiso llamarlo y no se atrevió. No me alejé porque dejé de quererte. Me alejé porque no sabía cómo seguir queriéndote sin él, confesó. Eduardo sintió una lágrima correrle por la mejilla. Inesperada, limpia. Fue la primera vez en años que hablaron de su hijo sin que el dolor los hiciera huir. Y en ese instante ambos entendieron que no se trataba de cerrar heridas, sino de aprender a vivir con ellas. Antes de despedirse, Clara puso su mano sobre la de él. No estás solo, Eduardo, no lo estuviste nunca. Solo no sabías cómo pedir ayuda. Él la miró, reconociendo en esas palabras un abrazo antiguo. Ella se levantó, sonrió con melancolía y dijo, «Quiero conocerlos». Eduardo asintió, con el corazón latiendo distinto. Al verla alejarse por la calle, sintió que el mundo no era tan gris como lo había creído. Algo dentro de él comenzaba a florecer, aunque todavía no supiera cómo se llamaba. Eduardo preparó todo con una delicadeza casi artesanal. Quería que ese encuentro no fuera tenso ni incómodo, sino un puente hacia algo nuevo. Cuando Clara llegó a la casa, Luna estaba pintando con acuarelas en la sala, y Gael dormía en su sillita, con los labios entreabiertos y las manos cerradas como pequeños capullos. Clara los observó en silencio unos segundos, con una ternura contenida que se asomaba por sus ojos. No dijo nada. Se arrodilló junto a Luna y preguntó suavemente, «¿Puedo pintar contigo?» Luna la miró con cierta cautela. Aún desconfiaba del mundo adulto, con razón. Pero había algo en la voz de Clara, tal vez su calidez o su ritmo tranquilo, que la convenció. Le alcanzó un pincel sin decir palabra. Eduardo observaba desde la puerta, conmovido por la escena. Durante años había vivido rodeado de lujos, pero jamás un instante le pareció tan valioso como ese silencio compartido entre una mujer rota por la pérdida y una niña que aún no entendía del todo lo que era el abandono. Con el paso de los días, Clara se fue quedando más tiempo. No dormía allí, pero llegaba temprano y se marchaba al anochecer. Ayudaba con Gael, cocinaba con Luna, y en las noches conversaba con Eduardo en el jardín, donde el aire frío los obligaba a acercarse un poco más, aunque no dijeran mucho. No hablaban de volver, ni lo necesitaban. Lo que estaban construyendo era distinto, más libre, más real. Clara no venía a sanar a Eduardo. Venía a acompañarlo mientras él se sanaba solo. Una tarde, mientras guardaban los juguetes en el patio, Luna le preguntó a Clara, «¿Tú eres la mamá del señor Serio?» Clara soltó una risa suave que se transformó en una mirada cómplice hacia Eduardo. «No, mi amor, pero durante muchos años lo conocí mejor que nadie». Luna se encogió de hombros y siguió con su tarea, como si no necesitara más explicación. Eduardo, en cambio, sintió que esa respuesta lo alcanzaba como una caricia inesperada. Tal vez, en medio de tanto caos, estaban empezando a encontrarse de verdad. Mientras la vida en casa se volvía más cálida, en la empresa el ambiente empezaba a tensarse. Las decisiones recientes de Eduardo, detener desalojos, revisar contratos, exigir transparencia, causaban incomodidad. Algunos directivos lo veían como un desvío peligroso del modelo de negocio. Otros, acostumbrados a obedecer sin pensar, simplemente no entendían el cambio. Pero Eduardo ya no era el mismo. No buscaba agradar, buscaba reparar.
Por primera vez en años, hablaba con sus empleados mirándolos a los ojos, no desde arriba, sino desde un lugar humano. Un día, recibió un correo antiguo reenviado por una asistente nueva. Era de Sofía Andrade. El tono era firme, pero lleno de dignidad. Pedía una reunión, explicaba su situación con claridad y respeto. Contaba sobre sus hijos, su trabajo como cuidadora, sus intentos por mantenerse al día con el alquiler. Eduardo leyó esa carta en silencio, con los ojos ardientes. No era solo una madre desesperada, era una mujer valiente, ignorada por un sistema que él mismo había creado. Y ahora esa injusticia tenía nombres, rostros, historia. Movido por una mezcla de duelo y determinación, convocó a una rueda de prensa. No era su estilo, pero sentía que debía hacerlo. Subió al estrado con una carpeta en mano, y sin leer discursos, habló desde el pecho. Admitió errores, asumió responsabilidades, anunció la creación de un fondo de reparación para familias desalojadas por negligencia legal. Algunos periodistas se quedaron sin palabras. Otros lo aplaudieron tímidamente. Pero Eduardo no buscaba aplausos. Buscaba comenzar de nuevo, aunque fuera entre los escombros de su antigua imagen. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Luna dormida sobre un libro abierto y a Gael abrazado a un peluche que Clara había traído. Los miró con un amor que no sabía que podía sentir otra vez. Se sentó en el borde de la cama y les acomodó la manta con la misma delicadeza con la que una vez arropó a Miguel. No pronunció palabra, solo se quedó allí, escuchando el silencio vivo de la noche, y entendió que el verdadero poder no estaba en controlar un imperio, sino en cuidar de lo que ama sin miedo. Días después, recibió una llamada inesperada. Era su padre, Fernando Salazar. No hablaban desde hacía meses, y la relación entre ellos siempre fue tensa, marcada por la exigencia, el orgullo y una distancia afectiva que se disfrazaba de respeto. «Necesitamos hablar», dijo Fernando, con ese tono seco que Eduardo conocía de memoria. Quedaron de verse en la casa familiar, un lugar que le traía más recuerdos fríos que cálidos. Eduardo fue sin saber qué esperar, pero con el corazón firme. No iba a ocultar quién era ahora. Fernando no tardó en ir al grano. Criticó los cambios, cuestionó las decisiones y despreció públicamente la debilidad emocional que creía estar viendo en su hijo. «Te estás dejando llevar por una historia triste. Esto no es un orfanato, es una empresa, Eduardo», soltó con dureza. Pero Eduardo no retrocedió. Lo miró directo a los ojos, con la serenidad de quien ya no necesita aprobación. «No es debilidad, es humanidad, y por primera vez, papá, no me avergüenza sentir». Fue la primera vez que se enfrentaron desde el alma, no desde el ego. La conversación fue tensa, pero también reveladora. En un momento inesperado, Fernando bajó la mirada. «No supe cómo ayudarte cuando murió Miguel. No supe cómo ayudarte nunca», admitió, con una vulnerabilidad que Eduardo jamás le había visto. Hubo un silencio largo, incómodo y necesario. No resolvieron todo, ni siquiera se abrazaron. Pero algo cambió. Algo se quebró, sí, pero también algo se abrió. Y Eduardo, al salir de esa casa, sintió que acababa de soltar una piedra que llevaba en el pecho desde su infancia. Esa misma noche, vendas de cintos, regreso, Luna lo esperaba despierta con una pregunta en la punta de la lengua. «¿Tú también tenías miedo cuando eras niño?» Eduardo la miró sorprendido. No estaba preparado para eso, pero tampoco quiso mentirle. Se sentó a su lado, la abrazó suave y respondió: «Sí, y a veces todavía lo tengo, pero ahora ya no estoy solo». Luna apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada. Y en ese gesto simple, sin grandes palabras, Eduardo encontró la verdad más poderosa. El hogar no es un lugar. Es alguien que te espera.
Los días se volvían más largos, el aire más denso. Gael, aunque recuperado, empezó a mostrar señales de fragilidad nuevamente. Fiebre constante, ojos apagados, una tos persistente que no cedía. Eduardo no perdió tiempo. Llamó al médico, pidió exámenes, canceló todas sus reuniones. No iba a fallar esta vez, no otra vez. Mientras sostenía la pequeña mano de Gael en el hospital, sus pensamientos eran un torbellino. Cada segundo al lado de esa camilla era un eco de lo que había vivido con Miguel. Solo que ahora no estaba dispuesto a rendirse. Luna estaba asustada. Se aferraba a Clara como un ancla silenciosa, con los ojos grandes llenos de preguntas que no sabía formular. Eduardo se turnaba con Clara para no dejarla sola, intentando mantenerla ocupada con dibujos, cuentos, cualquier cosa que le distrajera del miedo. Pero por dentro, él también estaba al borde. Ver a Gael con oxígeno, tan pequeño, tan frágil, era como vivir una pesadilla con una segunda oportunidad, pero sin garantías. Y el amor que empezaba a sentir por esos niños ya no se podía esconder detrás de ningún muro. Una tarde, mientras Eduardo esperaba fuera de la sala de observación, recibió una llamada del consejo de la empresa. La situación interna era crítica. Las decisiones recientes, los cambios de política, los fondos redirigidos, todo estaba generando una presión feroz. Algunos inversionistas querían su renuncia. Otros simplemente lo acusaban de haber perdido el rumbo. Eduardo colgó sin responder. Miró por la ventana del hospital, donde el cielo gris parecía reflejar su dilema. ¿Cómo elegir entre lo que construyó durante décadas y lo que apenas empezaba a amar? Clara, sentada a su lado, le tomó la mano sin decir nada. En ese gesto había comprensión, pero también una advertencia silenciosa. Debía decidir. No se podía tener todo, no sin consecuencias. Y mientras los monitores pitaban al ritmo del corazón de Gael, Eduardo sintió que el mundo le exigía una renuncia. ¿Pero cuál? ¿A su imperio? ¿O a su humanidad? Aún no tenía la respuesta, pero ya intuía que el amor, ese que había temido tanto, iba ganando terreno dentro de él, paso a paso, latido a latido. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, cansancio y pequeñas victorias. Gael respondía lentamente al tratamiento, y aunque su cuerpo seguía débil, sus ojos comenzaron a recuperar ese brillo curioso que lo hacía único. Cada respiración más tranquila era un alivio que Eduardo no sabía cómo procesar. Dormía en una silla, comía de forma mecánica, pero no se movía de ahí. Lo cuidaba como si de su sangre se tratara, porque en el fondo ya lo era. No por genética, sino por ese amor que se elige y no se impone. Una mañana, mientras Luna coloreaba en una esquina del cuarto, Eduardo la escuchó cantar bajito. Era una canción infantil, desentonada pero dulce, y en esa escena, tan común y tan poderosa, sintió una certeza inesperada. No podía permitir que estos niños volvieran a pasar por el abandono. Necesitaban algo más que protección temporal. Necesitaban un hogar, no una casa bonita ni regalos costosos, un hogar donde pudieran crecer sin miedo, donde supieran que alguien se quedaría, pasara lo que pasara. Al llegar el médico, con una sonrisa discreta, anunció que Gael estaba fuera de peligro. Requeriría reposo, cuidados, pero ya no corría riesgo vital. Eduardo se dejó caer en la silla, exhalando un suspiro tan profundo que parecía arrastrar años de culpa acumulada. Luna lo miró, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Te lo dije, Gael es fuerte». Eduardo sonrió y, sin pensarlo, le acarició el cabello con una ternura que ni él sabía que aún conservaba. En ese instante, algo dentro de él se selló para siempre. Esa misma tarde, tomó una decisión formal. Habló con Clara, con su abogado, con los asistentes sociales. Inició el proceso de adopción legal.
No lo hizo desde la culpa, sino desde el amor, desde la necesidad de cerrar el ciclo de abandono que había empezado mucho antes de que él los conociera. Los niños no lo sabían aún, pero esa noche, mientras cenaban juntos en la habitación del hospital, Eduardo los miró como un padre que ya no tiene miedo, y en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Las noticias sobre la adopción no tardaron en circular dentro del entorno empresarial. Algunos lo celebraron en silencio, otros lo usaron como argumento para reforzar sus críticas. Un empresario no puede distraerse con emociones, murmuraban en los pasillos. Pero Eduardo ya no escuchaba esas voces. Había pasado demasiado tiempo obedeciendo expectativas ajenas. Ahora solo le importaba una cosa: proteger aquello que le devolvía la vida. Y en esa nueva versión de sí mismo, las emociones no eran distracciones, sino brújulas. Fernando, su padre, lo visitó inesperadamente. Llegó al hospital con paso lento, el rostro más pálido de lo habitual, como si algo dentro de él también estuviera cayendo. Se quedó de pie frente a la cama de Gael, observando en silencio. Luego se sentó junto a Luna y le preguntó cómo estaba su hermano. Ella respondió sin miedo, como si reconociera en ese anciano una figura que no intimidaba. Eduardo los observaba desde un rincón, sin intervenir. Fue la primera vez que vio a su padre mirar con ternura a un niño. Al salir del hospital, caminaron juntos en silencio. Fernando confesó que había recibido un diagnóstico grave. Su tiempo era limitado. No quiero morir siendo un hombre que solo supo construir muros. Si vas a cambiar la empresa, hazlo bien, que valga la pena. Eduardo lo miró sorprendido. Había esperado rechazo, resistencia, reproche. No ese susurro cansado, casi rendido. No esas palabras que, aunque tardías, sabían a permiso. No era un perdón, pero sí una rendija de reconciliación. Y quizás eso era todo lo que necesitaban. Esa noche, de vuelta en casa, Eduardo encontró a Clara dormida en el sillón con un libro en las manos. Luna dormía abrazada a su peluche nuevo y Gael, en su cuna improvisada, respiraba tranquilo. Él apagó las luces, recogió los vasos vacíos, cerró las ventanas con cuidado y mientras caminaba hacia su habitación, pensó en lo que había dejado atrás y en todo lo que estaba por venir. No tenía certezas, solo un corazón que volvía a latir distinto y una convicción silenciosa. A veces la familia se elige y vale cada renuncia. A medida que el proceso de adopción avanzaba, Eduardo se enfrentaba a desafíos inesperados. No eran trámites legales ni burocráticos, aunque también existían, sino fantasmas internos que resurgían con fuerza. ¿Sería capaz de cuidar a estos niños como merecían? ¿Y si volvía a fallar? A veces, por las noches, mientras todos dormían, recorría la casa en silencio, recordando los gritos de Miguel, sus risas, sus últimas palabras. El dolor no se había ido, solo había aprendido a mirarlo de frente sin derrumbarse. Una tarde, Luna se le acercó con una caja de cartón decorada con crayones. «Es para ti», dijo con una sonrisa. Al abrirla, encontró dibujos de ellos tres, él, Luna y Gael, tomados de la mano frente a una casa grande y colorida. «Es nuestra familia, pero todavía falta alguien», añadió ella. Eduardo la miró, curioso. «¿Quién falta?» Luna señaló un corazón en la esquina del dibujo. «Mi mamá. A veces la sueño. Creo que ella te mandó a nosotros». Eduardo sintió un nudo en la garganta tan apretado como una promesa no dicha. Esa noche, mientras guardaba el dibujo en su escritorio, Clara lo observaba desde el marco de la puerta. «Te estás sanando, ¿lo sabes?», dijo con una sonrisa suave. Eduardo asintió en silencio. No necesitaban más palabras. Ella lo conocía demasiado bien. Sabía que ese hombre que una vez se quebró por dentro, ahora se estaba reconstruyendo desde lo más hondo. Con lentitud, con miedo, pero también con coraje.
Y todo gracias a una niña que hablaba con las manos y a un bebé que dormía como si el mundo aún fuera un lugar seguro. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, una carta del consejo directivo llegó a su escritorio. Una solicitud formal de auditoría interna. Habían iniciado un proceso para evaluar su continuidad como presidente ejecutivo. Eduardo la leyó sin sorpresa. Lo había presentido. Estaban buscando sacarlo, sin escándalos, sin ruido, con documentos, como le gustaba a ese mundo frío que una vez lideró con puño de hierro. Cerró la carpeta, respiró hondo y, en lugar de enojarse, pensó en Luna, en Gael, en lo que realmente tenía valor. En lugar de reaccionar con furia o intentar frenar el proceso, Eduardo hizo algo inesperado, cooperó. Entregó documentos, abrió cuentas, permitió entrevistas internas, no porque no le importara, sino porque ya no tenía miedo de perder lo que una vez creyó esencial. Lo verdaderamente esencial lo esperaba cada tarde con una mochila escolar y una sonrisa sin dientes. El poder había dejado de seducirlo. Ahora quería liderar desde otro lugar, uno donde las personas importaran más que los números. Mientras tanto, Luna empezaba la escuela. Clara la acompañó en su primer día, mientras Eduardo se quedó con Gael, que aún no estaba listo para salir de casa. Cuando Luna volvió, traía en la mano una estrella dorada pegada al suéter. «La maestra dice que soy muy lista», dijo orgullosa. Eduardo la alzó en brazos, como si hubiera ganado un premio mundial, y aunque no lo mostró, esa pequeña estrella significaba más para él que cualquier reconocimiento empresarial. Era el símbolo de una vida que volvía a germinar. Esa misma semana, Clara recibió una oferta para volver a dar clases. Dudó. Había estado tan presente en el día a día con los niños, en esa reconstrucción familiar improvisada, que temía alejarlos. Eduardo, sin embargo, la animó. «Ellos ya saben que estás aquí, aunque no estés todo el tiempo. Y yo también lo sé». Fue un momento tierno, cargado de una complicidad madura. Clara lo miró con ese gesto que mezcla cariño y admiración. Lo había visto caer, pero sobre todo, lo había visto levantarse. Y mientras todo eso ocurría en su esfera personal, en la empresa, la investigación seguía su curso. Los informes preliminares confirmaban que los cambios implementados por Eduardo habían disminuido los conflictos sociales y mejorado la imagen pública del grupo, aunque con impacto financiero a corto plazo. Algunos inversionistas comenzaban a dudar si echarlo era la mejor jugada, pero Eduardo no estaba pendiente de esos debates. Estaba ayudando a Gael a caminar sin caerse, a Luna con sus deberes y a él mismo a vivir sin máscaras. Una noche, mientras Eduardo le contaba un cuento a Gael antes de dormir, Luna apareció en la puerta con el ceño fruncido. «¿Y si te obligan a irte de la empresa?», preguntó sin rodeos, como solo los niños saben hacerlo. Eduardo la miró, cerró el libro y le pidió que se acercara. «Entonces me quedaré más tiempo en casa, más tiempo contigo y con tu hermano. Y eso no suena tan mal, ¿verdad?». Luna sonrió, pero no del todo. Había crecido demasiado rápido. Sabía que los adultos no siempre podían elegir. Después que los niños se durmieron, Eduardo bajó al despacho, encendió la lámpara y se quedó mirando el dibujo que Luna le había regalado. La casa, los tres de la mano, el corazón con el nombre de Sofía. Esa imagen era su nueva brújula. Si lo echaban, reconstruiría. Si lo dejaban, transformaría desde adentro. Ya no era una cuestión de ganar o perder, sino de ser coherente. Y esa coherencia le estaba enseñando algo que ninguna cifra en un informe podía ofrecer: paz. Al día siguiente recibió un correo del comité directivo. Habían decidido no removerlo del cargo. En cambio, proponían reorganizar los pilares de la empresa, incorporando oficialmente una política de responsabilidad social y sostenibilidad humana.
Querían que liderara esa transición. Eduardo cerró el portátil con una calma nueva. No sintió euforia ni venganza, solo una certeza cálida. A veces, cuando uno se atreve a hacer lo correcto, incluso el mundo corporativo encuentra una forma de escuchar. Esa tarde volvió a casa más temprano. Clara estaba en la cocina preparando galletas con Luna y Gael caminaba torpemente entre cojines, con los brazos extendidos como si intentara abrazar el mundo. Eduardo se agachó, lo recibió entre risas y lo alzó en el aire mientras el niño estallaba en carcajadas. Por primera vez en mucho tiempo no había fantasmas en esa casa, solo presente, solo vida. Y en ese instante, sin títulos ni triunfos, Eduardo Salazar supo que había encontrado lo más importante que había perdido: el sentido. El otoño empezaba a dar paso al invierno y con él llegaban los días más fríos, pero también más cálidos por dentro. Luna colgaba dibujos en la nevera, Gael empezaba a decir sus primeras palabras y Clara organizaba pequeñas rutinas que llenaban la casa de vida. Eduardo los observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca imaginó que su mansión silenciosa y elegante pudiera volverse un hogar lleno de pisadas pequeñas, risas a deshoras y migas de galletas por todo. El sofá. Una tarde cualquiera, Luna le pidió que le ayudara con una tarea de escritura. El tema era mi persona favorita en el mundo. Eduardo, curioso, preguntó a quién había elegido. Luna lo miró seria y respondió: a ti, porque me salvaste, aunque no sabías cómo. La frase le golpeó el pecho con fuerza. Se quedó quieto, conteniendo las lágrimas. Había leído miles de contratos, discursos, informes, pero nunca una oración tan poderosa. Se agachó, la abrazó fuerte y dijo en voz baja: gracias por dejarme intentarlo. En paralelo, Clara había vuelto al aula. Volver a enseñar le devolvía una parte de sí misma que había dejado dormida tras la muerte de Miguel. Cada tarde, al regresar, encontraba a Eduardo preparando la cena o jugando con los niños en el suelo. Era extraño y hermoso a la vez. Él, el hombre que una vez no supo cómo sostener su propia familia, ahora la reconstruía con gestos pequeños pero llenos de presencia. No hablaban del pasado, pero lo sanaban, día tras día, con el presente compartido. Una noche, mientras Clara corregía cuadernos en el estudio, Eduardo apareció con 2 tazas de té. Se sentó frente a ella y, tras unos segundos de silencio, dijo: quiero que estemos juntos, no como antes, como ahora, sin promesas imposibles, pero con verdad. Clara lo miró, sin sorpresa. Lo había estado esperando. No por necesidad, sino porque había aprendido que el amor, cuando nace de la elección y no del vacío, tiene raíces más fuertes. Sonrió, levantó la taza y brindó. Con él, sin palabras, solo con un gesto, solo con certeza. Los preparativos para la Navidad comenzaron temprano en casa de los Salazar. Luna recortaba estrellas de papel, Gael arrastraba adornos por el suelo y Eduardo, entre risas, montaba el árbol por primera vez en años. No era la decoración de revista que solía contratar antes, sino una mezcla imperfecta de manualidades, luces torcidas y figuras de fieltro. Pero era real, era suyo, era de ellos. Cada rincón de la casa parecía susurrar que algo había cambiado para siempre, y esta vez, para bien. Clara propuso escribir cartas a personas importantes. Luna escribió a su mamá, con dibujos de su nueva familia y un te extraño que dolía y sanaba a la vez. Eduardo escribió a Miguel. No lo hizo para enviarla, claro. La dejó sobre su escritorio, sin firma, sin destinatario, pero llena de todo lo que no había dicho: perdón, amor, ausencia, aprendizaje. Cuando la terminó, respiró como si hubiera descargado años de peso. Era un cierre simbólico, una puerta que no se cerraba con llave, pero sí con paz.
Un fin de semana decidieron ir todos juntos a la sierra a ver la nieve. Era el primer contacto de Luna y Gael con aquel paisaje blanco y silencioso. Luna gritaba de emoción, lanzaba bolas de nieve y construía torres improvisadas. Gael, envuelto como un pequeño astronauta, miraba todo con los ojos bien abiertos, intentando atrapar los copos que caían sobre sus guantes. Eduardo los miraba y pensaba, esto es lo que significa vivir. No era un destino, era un instante, y esos instantes ahora lo llenaban. Esa noche, en la cabaña alquilada, Clara se acercó mientras él acomodaba las mantas de los niños. ¿Te diste cuenta de que ya no huyes?, le dijo con suavidad. Eduardo la miró con una sonrisa cansada, pero sincera. Sí, y creo que fue porque esta vez alguien me esperó sin intentar cambiarme. Clara le tomó la mano. No necesitaban hacer promesas. No estaban en el inicio de algo perfecto, sino en la mitad de algo real. Y eso, para ambos, era mucho más valioso que cualquier ilusión romántica del pasado. Al regresar del viaje, encontraron en el buzón una carta del juzgado. Era la notificación oficial. La adopción de Luna y Gael había sido aprobada. Eduardo la leyó 2 veces antes de sentarse en silencio. No lloró, pero sus ojos brillaban de una forma que decía todo. Llamó a Clara. Le mostró el papel sin hablar. Ella lo abrazó, y en ese abrazo estaba la memoria de todo lo vivido. La lluvia, el miedo, la culpa, el amor, todo. Eduardo Salazar, el hombre de hierro, ahora tenía hijos, por elección, por convicción. Esa noche prepararon una cena especial, no por tradición sino por celebración íntima. Luna, al enterarse, corrió a abrazarlo con fuerza. ¿Entonces ya somos una familia de verdad?, preguntó. Eduardo la levantó en brazos. Siempre lo fuimos, pero ahora el mundo también lo sabe. Gael, sin entender del todo, se unió al abrazo con sus pequeñas manos, apretando su camisa. Y en ese instante, el pasado dejó de doler tanto, porque la herida seguía ahí, sí, pero ya no sangraba. Había empezado a cicatrizar con amor. En los días siguientes, Eduardo empezó a escribir. No memorandos ni discursos corporativos. Escribía para sí mismo. Pequeños textos, recuerdos, fragmentos de vida. No buscaba publicarlos. Solo necesitaba poner en palabras lo que sentía. Clara lo animaba. Luna le pedía cuentos inventados a partir de sus historias. Y Gael, con su risa contagiosa, parecía ser el punto final perfecto de cada párrafo. Aquel ejercicio tan íntimo le permitió entender algo que había ignorado por años. Sanar también es narrarse con verdad. Y así, entre cuentos antes de dormir, meriendas caóticas, tardes de deberes escolares y paseos improvisados, Eduardo comprendió que su vida no se había desmoronado aquel día de la tragedia. Solo había cambiado de forma. Aquel dolor lo quebró, sí, pero también lo hizo más sensible, más justo, más humano. Y en ese hogar lleno de ruido, de amor, de segundas oportunidades, descubrió que el final de una historia puede ser también el principio de otra completamente distinta. Los últimos meses de vida de Fernando Salazar fueron silenciosos, como si el tiempo, de pronto, decidiera caminar más lento a su alrededor. El diagnóstico era claro. Un cáncer avanzado, terminal. No había tratamiento posible. Solo quedaba esperar y acompañar. Eduardo comenzó a visitarlo sin que nadie se lo pidiera. No lo hacía por deber, sino porque algo dentro de él había cambiado. A veces no hablaban. Solo compartían el mismo aire, el mismo reloj marcando los segundos, el mismo pasado que aún pesaba en el ambiente. Un día, Fernando le hizo una petición inesperada. «Quiero ver a los niños». Eduardo dudó por un instante, no por desconfianza, sino por miedo a cómo reaccionarían Luna y Gael ante aquel hombre seco que una vez fue de hierro. Pero aceptó. Los llevó una tarde tranquila, con el cielo de invierno despejado.
Cuando entraron, Luna sostenía un dibujo en las manos. Fernando la miró con sus ojos ya apagados y murmuró: «Eres más valiente que yo en toda mi vida». Luna, sin comprender del todo, le entregó un corazón de papel que decía: «Para el abuelo nuevo». Eduardo se quedó quieto, observando esa escena con el corazón encogido. Era la primera vez que veía en su padre una grieta, una rendija por donde asomaba algo parecido a la ternura. A Gael, Fernando solo le extendió un dedo, y el niño lo sostuvo con su pequeña mano, como si aceptara, sin juicio, esa presencia tardía. Clara, desde un rincón, los miraba con los ojos húmedos. A veces, pensó, no se necesita una conversación entera para sanar. Basta con un gesto, con llegar, aunque sea al final. De regreso a casa, Luna iba pensativa, mirando por la ventana. «¿Lo vamos a ver otra vez?», preguntó en voz baja. «Está muy viejito, ¿verdad?». Eduardo sonrió con tristeza. «Sí, está cansado, pero creo que se fue contento de conocerte». Ella asintió y apoyó la frente contra el vidrio, como si llevara pensamientos más grandes que su edad. Eduardo, al volante, comprendió que incluso los lazos más rotos pueden recomponerse si hay voluntad de mirar al otro con compasión, a veces incluso sin necesidad de palabras. Los días siguientes fueron suaves, casi suspendidos. Fernando pidió ver a los niños 2 veces más. En la última, no pudo levantarse de la cama. Eduardo lo ayudó a sentarse, acomodó las almohadas y se quedó a su lado mientras Luna le contaba, con entusiasmo, que había aprendido a multiplicar. Fernando la escuchaba con una sonrisa tenue, como si se aferrara a ese momento para que no se le escapara de las manos. Gael, como siempre, tomó su dedo y lo sostuvo en silencio. Parecía entender que ya no quedaba mucho tiempo. Cuando Fernando falleció, no hubo funerales multitudinarios ni homenajes empresariales. Fue un adiós íntimo, como él mismo había pedido. Eduardo leyó unas palabras en el cementerio, sin grandilocuencias. Habló de un padre severo, de distancias difíciles, pero también de un último tramo en el que se encontraron desde otro lugar. «Mi padre no fue perfecto, pero me dio el impulso para ser mejor que él, y por eso le agradezco». Clara tomó su mano. Luna dejó una flor blanca sobre el ataúd. Gael, en brazos, dormía en paz. Tras la muerte de su padre, Eduardo sintió una calma extraña, como si una etapa pesada finalmente se hubiera cerrado. Heredó la presidencia absoluta de la empresa, pero también la libertad total para rediseñarla desde la raíz. Decidió crear una fundación con el nombre de Sofía Andrade, dedicada a apoyar familias en riesgo de desalojo. Lo anunció en una conferencia con la voz firme y la mirada clara. El verdadero legado no está en los edificios que dejamos atrás, sino en las vidas que decidimos proteger. Esa noche, al regresar a casa, encontró una nota de Luna en su escritorio. Era un dibujo de toda la familia, incluido Fernando, bajo un cielo estrellado. Abajo había escrito con letras grandes y torpes: «Ya no estamos solos». Eduardo sintió que algo en su pecho se acomodaba, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba el peso del pasado en soledad. Y eso, para alguien que se había acostumbrado a vivir entre muros, era el inicio de una libertad que nunca supo que podía tener. En los días siguientes, algo cambió en la casa. No se trataba solo de la ausencia de Fernando, sino de una especie de aire nuevo que recorría los pasillos. Eduardo, más liviano, comenzó a permitir pequeños rituales cotidianos que antes evitaba: preparar el desayuno en pijama, leer cuentos en voz alta con voces ridículas, bailar con Luna en la sala al ritmo de canciones infantiles. Era como si la vida, por fin, se hubiera asentado sin pedir permiso, y él ya no la echaba a patadas. Clara, mientras tanto, se había convertido en un pilar silencioso pero firme. No vivía allí oficialmente, pero cada vez pasaba más noches en la casa.
no por obligación, sino por deseo. Compartían responsabilidades, risas, silencios. Había entre ellos un pacto no escrito: no volver a los errores del pasado, pero tampoco tenerle miedo al futuro. Era una construcción lenta, humana, llena de imperfecciones, y por eso mismo, profundamente verdadera. Un fin de semana, decidieron hacer algo simbólico: plantar un árbol en el jardín. Luna eligió el lugar exacto. Gael arrojó la primera palada de tierra con su pequeña pala azul, y Eduardo, de rodillas, cubrió con las manos el brote, mientras decía en voz baja: «Para lo que se fue y para lo que vendrá». Clara los miraba desde la puerta con los ojos llenos de luz. Era solo un árbol, sí, pero también una raíz, un símbolo de que todo lo que habían vivido, lo roto, lo reconstruido, ahora tenía un lugar para crecer. Esa noche, al acostar a los niños, Luna le preguntó si algún día se irían de esa casa. Eduardo sonrió y le respondió: «Puede que sí, pero no importa dónde vivamos, siempre que estemos juntos». Luna lo miró con sus grandes ojos verdes y dijo: «Entonces esta casa ya no es solo tuya, es de todos». Y él, en ese momento, comprendió que lo había logrado. No salvar el mundo, no borrar el dolor, sino simplemente y maravillosamente construir un lugar donde el amor pudiera quedarse. El invierno dio paso a una primavera suave, como si el clima también entendiera que algo nuevo había florecido en la vida de Eduardo. Las rutinas se habían asentado, y cada día era una suma de detalles simples pero llenos de sentido. El olor a pan tostado por la mañana, los dibujos de Luna colgados en las paredes, los primeros pasos firmes de Gael por el pasillo. Eduardo ya no vivía con prisa, ni con la necesidad de llenar silencios con cifras. Vivía con presencia, y eso lo cambiaba todo. Una mañana, mientras Luna armaba una maqueta escolar sobre el lugar más importante del mundo, Eduardo la escuchó explicar que su casa no era especial por los muebles o el jardín, sino porque allí nadie se va sin un abrazo. Él la miró desde la puerta, en silencio, conmovido. Esa frase tan sencilla era la evidencia de lo que habían construido juntos, no un refugio perfecto, pero sí uno real. Uno donde el amor no se decía todo el tiempo, pero se demostraba en cada gesto, cada espera, cada regreso. Clara, que lo observaba desde la cocina, le sonrió. «No lo ves, pero ellos ya te tienen como referencia de todo lo bueno», le susurró. Eduardo bajó la mirada, incómodo aún con ese tipo de elogios, pero sin negarlos, porque en el fondo empezaba a creérselo, no porque fuera perfecto, sino porque había elegido quedarse, y a veces, quizá siempre, eso vale más que cualquier talento o grandeza. Elegir estar, elegir quedarse, elegir cuidar. Al caer la tarde, salieron al parque los cuatro. Clara llevaba un libro, Luna una mochila con crayones, y Gael se aferraba a un balón más grande que él. Eduardo los miraba caminar delante de él como una postal viva que jamás habría imaginado tener. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado al abrir esa puerta una tarde de tormenta. A veces la vida no golpea, susurra, y solo quienes aprenden a escucharla encuentran una segunda oportunidad escondida en el barro, bajo la lluvia. Los fines de semana se volvieron un ritual sagrado. No había agendas, ni correos, ni reuniones, solo desayunos lentos, dibujos en la terraza, juegos desordenados en el jardín. Eduardo se permitía el desorden, la risa sin filtros, incluso la torpeza de aprender a ser padre a destiempo. Clara le decía en broma que tenía alma de abuelo, pero con manos de principiante. Él solo respondía con una sonrisa cómplice. Había descubierto que cuidar también era dejarse cuidar, y que no siempre era necesario tener todas las respuestas. Una tarde, mientras jugaban con Gael entre almohadas, Eduardo notó que el niño decía su nombre con claridad por primera vez.
¡Edu!, gritó, y luego se echó a reír. El sonido lo desarmó. No era papá, no aún, pero era un nombre dicho con amor, con reconocimiento. Eduardo sintió que se le abría el pecho, como si ese pequeño grito confirmara algo que llevaba tiempo sospechando, que pertenecía a ese lugar, a esa familia, y que, sin buscarlo, se había convertido en el hogar de alguien más. Por su parte, Luna empezó a escribir un diario. Clara la animaba a hacerlo como forma de procesar sus emociones. Una noche, Eduardo la encontró escribiendo en la cocina, concentrada. ¿Puedo leer?, preguntó. No todo, pero esto sí, dijo ella, y le mostró una hoja donde había escrito: antes pensaba que la lluvia traía cosas malas, ahora creo que trae segundas oportunidades. Eduardo se quedó sin palabras. Esa frase resumía todo su camino, todo el dolor, toda la belleza, todo el milagro escondido en un día gris. Aquel pensamiento lo acompañó durante días. En la empresa también los cambios tomaban forma. La Fundación Sofía Andrade empezaba a tener impacto real. Familias enteras eran asesoradas, reubicadas con dignidad, tratadas con respeto. Eduardo supervisaba todo desde cerca, no como jefe distante, sino como alguien que conocía el valor humano detrás de cada caso. Había aprendido, con Luna y Gael, que detrás de cada historia había un nombre, y detrás de cada nombre, un corazón que solo necesitaba ser escuchado. Una mañana cualquiera, mientras Clara y Luna preparaban panqueques en la cocina y Gael corría por el pasillo con su capa de superhéroe improvisada, Eduardo se detuvo en medio de la sala. Observó la escena como si fuera la primera vez. La luz entrando por la ventana, el aroma a vainilla, el sonido de las risas, y ahí lo entendió. No había nada que necesitara agregar ni corregir. Su vida, tal como estaba, era suficiente, no perfecta, no pulida, pero inmensamente verdadera. Se acercó a la cocina y, entre bromas, ayudó a voltear panqueques con torpeza. Luna rió al ver cómo uno quedaba pegado en el techo. «¡Ese es tu superpoder, Edu!», gritó Gael, corriendo en círculos. Clara, con harina en la mejilla, lo besó fugazmente en la mejilla. Era un caos, dulce, cotidiano, sin guión. Eduardo, que había pasado años huyendo del ruido, ahora lo celebraba, porque entendía que en ese desorden se escondía la belleza más pura, la de estar vivos, juntos, presentes. Después del desayuno, salieron al jardín. Clara le tomó una foto a Eduardo con los niños en brazos, Luna con las trenzas despeinadas, Gael mordiendo una manzana, él riendo con los ojos cerrados. Esa foto, luego, fue impresa y enmarcada, no por estética, sino por lo que representaba. Eduardo la colocó en su escritorio junto a los documentos, los libros, las viejas fotos de Miguel. No para reemplazar, sino para integrar, porque su historia no era una línea recta, era una espiral que aprendía a incluirlo todo. Esa noche, mientras arropaba a los niños, Luna le susurró: «¿Sabes? A veces, cuando cierro los ojos, pienso que mamá nos ve desde el cielo. Y seguro sonríe porque ahora estamos bien». Eduardo la besó en la frente, conteniendo las lágrimas. «Yo también lo creo, Luna». Apagó la luz, salió del cuarto y se quedó de pie unos segundos en el pasillo. En el silencio, en la penumbra, se sintió en casa. Y por fin, después de tanto, entendió que el amor verdadero no siempre llega como lo esperas, pero siempre se queda si lo eliges. Los meses siguientes fueron una danza tranquila entre rutina y descubrimiento. Cada día traía pequeños desafíos. Una pesadilla que despertaba a Gael, un trabajo escolar que frustraba a Luna, un día largo en la fundación o una noche en que Clara llegaba tarde del colegio. Pero en lugar de caos, todo eso era parte de un nuevo ritmo, una melodía imperfecta que Eduardo había aprendido a escuchar. Y aunque a veces se sentía cansado,
Por primera vez entendía lo que significaba sentirse lleno. Un sábado por la mañana, mientras Luna y Gael jugaban en el jardín, Eduardo recibió una llamada de una antigua amiga de Sofía Andrade. Se había enterado de la fundación y quería agradecerle. Le contó anécdotas de Sofía, de su lucha por criar a los niños sola, de su sonrisa incansable. Eduardo escuchaba en silencio, con los ojos cerrados. Cada palabra era una pincelada que completaba el retrato de esa mujer que él no llegó a conocer, pero que, de alguna manera, lo había transformado desde la distancia. Después de colgar, salió al jardín y observó a los niños corriendo entre los árboles. Pensó en Sofía, en cómo habría sido verla jugar con ellos, protegerlos, cantarles canciones. Sintió una mezcla extraña de tristeza y gratitud. Ella no había tenido la oportunidad de ver a sus hijos crecer, pero ellos sí habían tenido la oportunidad de ser amados. Y eso, pensó Eduardo, era también una forma de justicia, una forma de honrarla, no con estatuas ni discursos, sino con actos cotidianos, con cuidado presente. Clara se le acercó y le preguntó en voz baja, ¿en qué piensas? Él la miró y respondió con calma, en ella, y en cómo, sin saberlo, me dejó lo más valioso que tenía. Clara asintió. No hacía falta decir más. A veces, el legado más poderoso no es una herencia material, sino la huella invisible que alguien deja en la vida de otros. Eduardo lo sentía con claridad. Sofía estaba presente, no como ausencia, sino como raíz. Y esa raíz seguía creciendo, en ellos, con ellos, a través de ellos. Una tarde, mientras organizaban los archivos antiguos de la fundación, Eduardo encontró un cuaderno desgastado con notas manuscritas de Sofía. No sabía cómo había llegado allí, pero reconoció su letra al instante, gracias a las cartas que había leído durante el proceso de adopción. Entre listas, cálculos y frases sueltas, había pensamientos íntimos. Uno de ellos lo detuvo por completo. Si algo me pasa, solo pido que alguien los mire con los mismos ojos con los que yo los miro. Eduardo cerró los ojos. Sintió el eco de esas palabras retumbando en el pecho. Esa noche no dijo nada a Clara ni a los niños. Guardó el cuaderno en su escritorio, pero las palabras de Sofía lo acompañaron durante días. Se preguntaba, casi con temor, si estaría a la altura de ese pedido no pronunciado. Pero luego miraba a Luna peinando a su muñeca, a Gael haciéndole cosquillas a su sombra en la pared, y comprendía que la respuesta no estaba en la perfección, sino en la permanencia. Estar, quedarse, amar con los ojos abiertos y la voluntad de sostener, incluso en los días grises. El trabajo en la empresa se volvió más fluido. Con la nueva estructura ya consolidada, Eduardo delegaba más, confiaba más, escuchaba más. Había aprendido que liderar no era controlar, sino inspirar. Su despacho ahora tenía dibujos de Luna, una taza que decía papá por elección y fotos familiares que contaban una historia de renacimiento. Los inversionistas, al principio escépticos, empezaban a ver resultados no solo económicos, sino humanos, y eso, paradójicamente, era lo que ahora daba más valor a la marca que su padre había fundado. Un día, al salir del colegio, Luna se detuvo frente a la puerta de casa y dijo, «Este lugar antes me daba miedo, ahora es mi castillo». Eduardo se agachó y la miró a los ojos. «¿Por qué te daba miedo antes?» «Porque pensé que iba a ser como los otros, solo un lugar donde pasamos un rato, pero tú te quedaste». Eduardo la abrazó fuerte, sintiendo que esa frase era, sin quererlo, su mayor reconocimiento. Había llegado tarde a muchas cosas, pero esta vez había llegado para quedarse. Con la llegada del verano, decidieron hacer su primer viaje como familia. Nada lujoso, solo unos días en una casa sencilla cerca del mar. Luna estaba eufórica desde que empacaron las primeras cosas.
y Gael no soltaba su osito de peluche ni un segundo. Clara preparó bocadillos, Eduardo revisó rutas, y juntos partieron en un auto cargado de maletas, música infantil y promesas pequeñas. Bañarse al atardecer, construir castillos de arena, comer helado sin culpa. Era más que un viaje, era una celebración de lo que eran. El primer día, Eduardo se quedó observando a Luna corriendo por la orilla con la falda empapada y los brazos extendidos como si volara. Gael, en sus brazos, reía con carcajadas que saltaban por encima del sonido del mar. Clara los fotografiaba, pero él no necesitaba capturar nada. Ese momento ya estaba tatuado en su memoria. Pensó en Miguel, en todo lo que no vivieron juntos, pero esta vez, en lugar de dolor, sintió gratitud. Porque la vida, aunque no borra lo perdido, a veces ofrece una forma distinta de plenitud. Una noche, mientras todos dormían, Eduardo salió a la terraza con una manta sobre los hombros. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Pensó en Sofía, en Fernando, en Miguel, en todo lo que lo trajo hasta ahí. Y en ese silencio cósmico entendió que la vida no le debía nada, tampoco él a ella. Había aprendido a aceptar, a perder, a ganar, a amar sin garantías, a construir con los pedazos, a elegir todos los días seguir siendo ese hombre que un día, bajo la lluvia, decidió abrir la puerta. Al regresar a casa, con las maletas llenas de arena y los corazones tranquilos, Eduardo supo que no necesitaba más finales felices, solo principios verdaderos. Había descubierto que el amor no siempre grita, no siempre brilla. A veces es una taza servida en silencio, un dibujo en la nevera, una pregunta inocente al caer la tarde. Y en ese cotidiano, en esa elección diaria de permanecer, se escondía lo que tanto había buscado, una familia hecha de segundas oportunidades y del coraje de quedarse cuando todos los demás se van. Los días comenzaron a correr con una armonía serena. No había giros dramáticos, ni grandes anuncios, solo la vida desplegándose con su belleza discreta. Luna preparándose sola para la escuela, Gael aprendiendo a decir frases completas, Clara corrigiendo cuadernos mientras tarareaba canciones viejas. Eduardo, sentado en la sala con una taza de café en mano, los miraba como quien mira un milagro cotidiano. Ya no buscaba controlar nada, solo quería estar presente, respirar ese instante, pertenecer. Una mañana, Luna llevó a casa una nota del colegio. La habían elegido para leer un texto en el acto de fin de curso. «Quiero escribirlo yo, ¿me ayudas?», pidió, con esa determinación que ya era parte de ella. Eduardo se sentó a su lado y la acompañó en cada línea. No le corrigió mucho, solo la escuchó. Y cuando Luna leyó en voz alta su texto, con voz firme, diciendo: «Mi familia no empezó como las otras, empezó con lluvia, pero la lluvia también hace crecer flores». Clara lloró en silencio. Eduardo también. Ese acto escolar fue, sin que lo supieran, un cierre simbólico. Al ver a Luna en el escenario, Gael aplaudiendo desde su asiento con las manos en alto, Clara agarrando su mano con fuerza, Eduardo sintió que todo lo que había perdido había encontrado de algún modo un nuevo lugar. No reemplazado, no borrado, transformado. La ausencia de Miguel seguía presente, pero ya no era una herida abierta, era parte de la historia que los había traído hasta allí. Y ahora, por fin, también era luz. Después del acto, caminaron los cuatro por el barrio, sin rumbo. Compraron helados, se sentaron en una plaza, contaron historias sin orden. Eduardo miró a Clara con una sonrisa tranquila. «¿Te diste cuenta?», preguntó. «¿De qué?», respondió ella. «De que lo logramos, sin mapa, sin instrucciones, pero lo logramos». Clara lo besó en la mejilla y dijo: «Y seguimos, que es lo más importante». Eduardo la abrazó. No necesitaban certezas, solo querían seguir caminando juntos, un paso a la vez, eligiéndose cada día. Con la llegada de las vacaciones,
De verano, Luna propuso algo inesperado, hacer un documental familiar. Quiero grabar cómo es nuestra vida, para que nunca se nos olvide. Eduardo sonrió, sorprendido por la idea, pero aceptó encantado. Clara buscó una cámara antigua y durante varias semanas grabaron escenas cotidianas. Gael regando las plantas y empapándose, Luna leyendo cuentos a su hermano, Clara cocinando mientras cantaba, Eduardo armando un rompecabezas con una concentración exagerada. Rieron mucho, y cada risa quedó registrada. En una de las últimas grabaciones, Luna se sentó frente a la cámara y dijo: «Esta es mi familia. Llegamos tarde unos a otros, pero ahora llegamos siempre». Eduardo, al ver esa escena durante la edición, no pudo evitar emocionarse. Esa frase contenía el resumen perfecto de lo vivido. No habían nacido juntos, no habían seguido un plan, pero se habían elegido y se seguían eligiendo todos los días. Eso, pensó él, era lo que hacía de ellos una familia de verdad. No la sangre, no los papeles, la permanencia. Decidieron mostrar el documental solo en casa una noche especial con palomitas y mantas sobre el sofá. Lo titularon Bajo la lluvia. Clara preparó una presentación sencilla y cuando las luces se apagaron, Eduardo sintió que algo sagrado estaba por ocurrir. Ver su vida desde afuera, en imágenes, fue como volver a vivirlo todo. La tormenta, la decisión, los errores, el amor, los niños dormidos sobre su pecho. Y al final, mientras los créditos caseros corrían por la pantalla, Luna aplaudió con fuerza. La mejor película del mundo. Después de los aplausos y los abrazos, Eduardo se quedó en la sala, en silencio, con la pantalla apagada frente a él. Pensó en cómo, sin buscarlo, había encontrado el sentido que tanto había perseguido. No en el éxito, ni en la perfección, sino en los vínculos que eligió cuidar. Esto es mi vida, pensó. No una versión idealizada, sino esta, llena de tropiezos, risas, aprendizajes y amor. El tipo de amor que se moja contigo en la tormenta y luego se queda a secar tus heridas una por una. Un domingo cualquiera, al despertar, Eduardo sintió algo distinto en el aire. No era un cambio dramático, ni una señal mágica. Era solo una certeza suave, como una brisa. Estaba en paz. Se levantó temprano, preparó café y salió al jardín con Gael en brazos. El niño jugaba con su cabello, medio dormido todavía, mientras el sol se colaba entre los árboles. En ese instante pensó que, quizás, la vida no necesitaba grandes conquistas, sino momentos como ese, pequeños, presentes, completos. Clara se unió poco después, con Luna aún adormilada bajo una manta. Se sentaron todos juntos, sin prisa, viendo cómo el día comenzaba a nacer. Luna apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «¿Sabes qué deseo hoy, Edu?». Él respondió con una sonrisa: «¿Qué?». «Que no se nos olvide nunca cómo llegamos aquí». Eduardo la abrazó. «No se nos va a olvidar, porque cada día lo volvemos a elegir». Y esas palabras tan simples sellaron el momento como un ancla invisible que los sostenía. Los días siguieron pasando, no perfectos, pero sí plenos. Eduardo volvió a escribir no solo para sí mismo, sino también para otros. Empezó a compartir partes de su historia en conferencias, en escuelas, en comunidades. Hablaba de paternidad elegida, de errores redimidos, de empresas con alma, y cada vez que lo hacía, terminaba con una frase que se volvió su emblema. El amor no siempre llega cuando lo llamamos, pero si abrimos la puerta cuando golpea, puede quedarse para siempre. Y así, lo que comenzó como una noche bajo la lluvia, se transformó en un hogar lleno de luz. Un hogar donde una niña con ojos verdes enseñó a un hombre a volver a sentir. Donde un bebé con fiebre devolvió la fe. Donde una mujer con heridas eligió quedarse. Donde las pérdidas no se borraron, pero encontraron un nuevo lugar en la historia.
y donde cada paso, cada abrazo, cada silencio compartido construyó algo que el tiempo ya no podría quitarles, una familia nacida del amor y del coraje de permanecer. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar, o si simplemente te recordó que siempre hay lugar para una segunda oportunidad, entonces valió la pena contarla. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Escribí en los comentarios tu país y tu ciudad. Así seguimos construyendo esta comunidad que ama las historias que nos transforman por dentro. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita porque vienen muchas más historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.